Michael es una buena biopic. Vamos a hablar de ello. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Reynoso y hoy toca hablar de una de las películas más esperadas de este año, que es Michael, la biopic del que es el artista más grande de todos los tiempos, el rey del pop, Michael Jackson. Esta película ha tenido sus problemas porque los productores ejecutivos son la propia familia de Michael, que se han metido de lleno para que la adaptación sea fiel a lo que fue esa figura tan importante como Michael Jackson, todo tan controlado, todo tan medido, dirigido por Antoine Fuqua, que es el mismo que dirigió Bohemian Rhapsody, basada en la vida de Freddie Mercury, que le dio el Oscar a Rami Malek y que a muchos les gustó, a otros no les gustó, no la consideran una biopic a la altura de lo que es Freddie Mercury y lo que fue su vida. Pero en el caso de Michael, debo decir que Antoine Fuqua corrigió sus errores y nos entrega una biopic muy interesante de ver, y va con una premisa que es la siguiente. Michael, desde su niñez, ya es un diamante en bruto, que está siendo controlado por su padre, que es interpretado por Colman Domingo, quien hace de Joseph Jackson, un hombre que desde el primer momento que tú lo ves, sabes que impone respeto, mano dura en su familia, y que hace que sus hijos, porque no solo es Michael, que es el más pequeño de sus hermanos, se pongan a trabajar 24/7 en la música, que les salga todo perfecto, porque saben que tienen un trabajo enorme, que pueden generar muchos ingresos y salir de la pobreza, ya que la película inicia en su casa originaria en Gary, Indiana. Son una familia muy humilde y que de primeras Joseph Jackson dice que en esta vida o son ganadores o son perdedores. Quieren trabajar toda su vida en una fundidora, que era el trabajo original de Joseph Jackson. Y por supuesto los hermanos dicen que no, y de ahí se ponen a trabajar. Les sale muy bien la primera presentación que tienen en vivo, y de ahí quieren descansar, pero eso el padre no le gusta y quieren seguir trabajando. Tanto así que Michael lo defiende, o mejor dicho, él no quiere hacerle caso a su papá, y su papá lo regaña, le pega con la correa, como se hacía antes o se sigue haciendo actualmente, y eso genera como un repudio, pero te das cuenta de cómo era el padre realmente. Para el que no sepa de la vida de Michael Jackson, el padre era una persona muy imponente, alguien que pensaba no tanto en sí mismo, sino por el bien de su familia, a costilla de lo que hacían sus hijos. Y como sus hijos eran tan exitosos y el dinero era tan enorme, él quería depender de eso para toda su vida, de sus hijos, el sacarlos adelante, el tener una vida lujosa, pero no por su cuenta, sino por lo que hacían sus hijos, más allá de que él podía hacer toda esa movida. En eso vemos la secuencia de música, vemos la parte de Motown, que es la primera disquera o una de las más grandes que había en Estados Unidos, y esta escena a mí me gusta mucho y quiero destacar la actuación de Giuliano Cruz-Baldi como el joven Michael, que él en una escena, él está grabando una de las canciones y se pone a bailar porque él no se podía quedar quieto al momento de grabar la letra, y le decían los productores, quédate quieto, y no podía. Y en el momento que se queda quieto, ahí vemos el dote vocal que tenía el joven Michael. Y por supuesto le enseñaron a producir de a poco, pero el padre estaba muy presente. Él no quería que fuera para otras partes, sino que fuera solo por el padre. Y de ahí vemos todo lo que fue el éxito de los Jackson 5, cómo enriquecieron a todo un país viniendo de la nada misma a ser unas estrellas. En el momento que ella crece, Michael, ahí ya vemos una etapa madura, más adolescente, cercana a los 20 años. Y ahí vemos, por supuesto, a Jafar Jackson, quien es el sobrino de Michael en la vida real. Y lo primero que vemos es que va a grabar con Quincy Jones. El que no sepa quién es Quincy Jones, es considerado el productor más grande que ha existido en la industria musical, quien fue el que produjo, y lo vamos a hablar más adelante, el álbum Thriller, que es el álbum más vendido de todos los tiempos, y con él producen Don't Stop Till Getting Out, que es la primera canción como solista de Michael en el año 1979, y lo hace tan bien, y esa secuencia, esa escena donde lo canta a capela,
pero ahí te das cuenta que Jafar Jackson trabajó mucho para que se escuchara igual que Michael. Por supuesto, no lo iba a igualar jamás, pero el habla, los tonos, todo lo que fue la parte de la canción y todo lo que fue la discografía de Michael lo hace muy bien en el sentido de también la parte de producción, los videoclips. Ese videoclip de Don't Stop Till Getting Out es en un croma y es tal cual como lo producen. Pero por supuesto, seguía el padre presente y ¿qué le decían? Mira, tú puedes trabajar con ellos, a los productores, a la disquera con Quincy Jones, pero de 9 a 5 me pertenece, porque sigue siendo mío. Sigue siendo mío y no es de más nadie. Pero en las noches, hace lo que te da la gana. En eso, vemos que Michael sigue siendo exitoso y Michael está adquiriendo cosas que no pudo adquirir en su niñez. Vemos que él es muy apasionado con los animales, con las caricaturas. Él tiene un gran vínculo con su madre y esto quiero destacarlo. Nia Long hace un gran trabajo como la madre de Michael Jackson y debo decir que ese vínculo entre madre e hijo es lo que fortalece a Michael, porque a pesar de que su padre tiene un carácter muy fuerte y no se siente tan apegado a él, la madre es el otro apoyo y es quien le dice que siga adelante. Vemos que adquiere al mono, adquiere a Bubbles, que de hecho sigue vivo, tiene más de 40 años y es como su mejor amigo, porque hay una escena donde la madre le pregunta que si quiere tener amigos de su edad, seres humanos, y él dice que no los puede tener porque no lo van a tratar como un amigo, sino como un objeto de gran valor, porque él no es igual como los otros muchachos. En eso vemos que sigue adquiriendo cosas, adquiere juguetes, adquiere lo que no pudo tener de niño, porque ya de niño estuvo involucrado en la música, no pudo tener una niñez normal. Entonces siempre lo vamos a ver en esa vida de niño, pero en un cuerpo de adulto. ¿De qué manera puede Michael librarse de su padre? Porque ya no quiere pertenecer a ese entorno. Y de ahí se apoya en Bill. Bill es el guardaespaldas que lo conocemos desde que Michael es un niño y se cambian de casa porque ya era un éxito los Jackson 5. Se mudan a Encino, California. Bill viene siendo como ese otro apoyo emocional junto con la madre para decirle, mira, puedes hacer lo que tú quieras a pesar de que tu padre no se va a detener. Él va a ser siempre así, con esa personalidad. Él busca a un abogado, a un agente, que es interpretado por Miles Teller. John Branca, que la verdad que lo hace muy bien. Él lo convence de primeras que él va a ser el hombre más exitoso de todos los tiempos en la industria musical. Y en efecto, eso sucede. Porque el objetivo siempre de Michael era ser libre, hacer lo que le diera la gana. Y esa parte de hacer lo que le diera la gana, lo vamos a ver con el álbum Thriller. Él quería siempre que sus videoclips fueran unos cortometrajes, hacerlo dinámico, que fuera todo funcional, pero sin ningún tipo de prensa. No quería entrevistas, no quisiera que el álbum fuera promocionado. Entonces, él lo hace todo de una manera misteriosa. Se inspira con las cosas que ve en la televisión y se centra este álbum en 2 canciones en específico, Thriller y Beat It. Con Beat It vemos que había una rivalidad en aquella época, esto fue en el año 1982-1983, había como una rivalidad entre pandillas en California y eso lo quería atraer Michael para Beat It, que fuera como una rivalidad, pero que se pudiera unir con la música, no solo el bailar, sino también el cantar. Eso lo vemos en el videoclip de Beat It y yo quiero que le presten mucha atención a esa escena cuando vayan a ver la película, el cómo trabaja la coreografía Michael, el trabajo de Jafar Jackson con esa escena y por supuesto con el resto de la película es impecable. Las horas que trabajó para que bailara tal cual como su tío y no solo el cantar, pero más que todo el bailar, porque había que bailar como Michael, no es trabajo fácil, es impecable. Hay un momento en la sala donde todos estábamos en silencio y veíamos cómo practicaban sin música ni nada. Era solo él hablando y haciendo la coreografía. Él por su cuenta bailando y vemos a los demás observando qué era lo que hacía. Y al final, con el giro que da, todos aplaudimos, todos dijimos, ¡wow! Este tipo es un genio único en la vida. Y por supuesto, eso lo vemos en la vida real con la canción Beat It.
Y con Thriller él se ve inspirado en las películas de terror, en esos thrillers terroríficos, psicológicos, valga la redundancia, porque él tenía muchas dudas en cómo se iba a llamar el álbum. Él hasta ordenaba las canciones que iban a salir en el disco y al final se decantó por Thriller. Dijo, vamos a hacer Thriller, y viene la parte del videoclip. Esta parte que vemos es cuando ya él se convierte en un zombie y empieza la secuencia de baile. Hay un momento donde él se detiene y dice, mira, vamos a poner la cámara en otra forma para que se vean mis pies, porque a pesar de que Michael no era un especialista en el cine, él sabía cómo quería que se veían sus videos, cómo quería verse él y sus bailarines, que fuera de cuerpo completo, no tanto de la cintura para arriba, porque él quería ver sus dotes, él quería ver de qué manera se iba a bailar esta canción, que se transmitiera a todo el público. Y eso funcionó. El disco fue todo un éxito y sigue siendo un éxito, 75 millones de copias vendidas a nivel mundial, y es algo que actualmente no se va a volver a ver jamás, porque ya la época de los discos murió, pero en esa época hacer ese número era muy difícil para un artista y lo logró Michael Jackson. En eso vemos que está totalmente en trend, como se dice actualmente, era un hit el disco Thriller, que había un canal que estaba surgiendo que se llamaba MTV. Esto en el año 1984, ya Michael había ganado el Grammy al álbum del año con Thriller. Hay un dato muy gracioso con esa escena de los Grammys que le está cargando, y es que esos Grammys que él cargaba eran reales de su tío. De lo que cargaba Jafar Jackson eran los Grammys reales de Michael, y uno de ellos se rompió. Para que ustedes se den cuenta de qué era lo que representaban los Grammys, se terminó rompiendo uno. Bueno, en eso están en los estudios de CBS. ¿Y qué vemos aquí? A Mike Myers, que él era como el director de CBS, una cadena de televisión. Mike Myers, que él también trabajó con Antoine Fuqua en Bohemian Rhapsody, siendo como el líder de una disquera que rechazó a Queen porque no los veía tan talentosos después de haber hecho Bohemian Rhapsody, y los rechaza por completo y queda como en ridículo porque después a Queen le fue de una manera exitosa. Con Michael, ¿qué pasa? Que él quería que Billie Jean lo colocaran en MTV, pero a él lo rechazaban, no le convencían los videoclips por ser muy largos. Pero Michael en una llamada dice, o pones a Michael día, noche, 24/7 al derecho y al revés, o saco todo mi repertorio discográfico de mi lista y de tu canal. Y eso pasa. Ahí caen en razón y entra Billie Jean. Y vemos toda esa presentación en vivo en Nueva York, y ahí está Michael en un momento alto, en un momento pico, era el rey del mundo, se sentía de esa manera. ¿Y qué pasa cuando tienes a un hombre tan exitoso? Que siempre hay gente que pueden perjudicarlo. Aquí entra de nuevo el padre, que sigue apoyándolo, que sigue estando ahí presente, aun cuando Michael no lo quiera volver a ver. Y él lo termina de convencer para un comercial de Pepsi. Porque Joseph Jackson se reúne con Don King. ¿Quién es Don King? Él fue un promotor de boxeo muy malo. Muy malo, pero no para mal, sino para bien, porque él fue tan exitoso, pero él ha sido muy acusado de abusos, de muchos problemas legales por hacer este tipo de promociones con el boxeo. Entonces, a él lo buscan para un comercial de Pepsi, a Joseph Jackson, para que lo convenza a Michael. Michael acepta, pero ahí ocurre un accidente que pasó en la vida real, que fue que en el comercial de Pepsi a Michael se le quema el pelo. A él lo meten en cuidados intensivos porque fue quemaduras graves de 3er grado. Él le dice que tienen que hacerle una cirugía, un implante de pelo para que no se note la quemadura, por supuesto con todo y cirugías. Él no quería tomar medicinas y se sentía Michael como alguien ya inútil, que él quería volver de una vez a hacer música. Incluso el padre decía, dime que se vuelve a volver a presentar en vivo, que hay posibilidades. O sea, él no pensaba en la salud, él pensaba el que tenía que presentarse de una vez, porque si no iba a perderlo todo. Recordemos, él dependía de Michael para vivir. No dependía del mismo, sino del propio Michael. Ahí llega John Branca, lo termina de convencer de que sí puede, de que hay mucha recepción de los fans, porque los fans siempre estuvieron presentes cercano a la familia. Entonces le dice, mira, vamos a volver con la gira. Esta gira que les voy a comentar es la de Victory Tour.
El Victory Tour fue la primera y única gira con todos los hermanos Jackson. Pero en esta gira no quería Michael salir porque estaba el padre presente. Él lo hizo más que todo por la madre. Y la madre lo convenció de que tenía que hacerlo, que sea para no decepcionar a la familia, y lo hace. Hubo muchas riñas durante la gira con los hermanos porque estaban separados, tenían su vida propia, por supuesto, ya eran adultos y cada quien hacía lo que le diera la gana. Entonces, vemos no tanto lo que pasa con la gira, sino la última presentación, el 9 de diciembre de 1984. Y ahí vemos a Michael en un estadio, en el Dodger Stadium, muy repleto, cantando a más no poder, siendo una inspiración para toda una generación. Y debo decir que el apartado visual quizás no es el mejor que hemos visto en una biopic, pero el despliegue musical, el despliegue actoral está muy bien trabajado en esta película. Y él anuncia en vivo que esta es la última presentación de él con sus hermanos, que hasta aquí termina. La gira se tenía pensado, y esto pasa en la vida real, una gira mundial, no solo en Estados Unidos. Pero en vista de que Michael ya no quería hacer nada con su padre, él se despide. A los hermanos también les sorprende porque esto no estaba informado. Él lo dice de una manera sorpresiva y de ahí se aparta de lo que es el padre hasta llegar a 1988 con Beth. Con Beth, que es la canción completa, la canta en una presentación en vivo, de una manera espectacular, y con eso cierra la película. Hay una polémica con el tema del tercer acto, que era que iban a tratar las polémicas, pero por una cláusula de confidencialidad de uno de los involucrados, se tuvo que rehacer todo el tercer acto. Lionsgate tuvo que pagar $15 millones para rehacer todo ese final. Y el final que vemos, que es con Beth ya diciendo, mira, aquí soy el malo, aquí me rebelo y aquí voy a hacer lo que me da la gana porque soy el mejor del mundo en la industria musical. Siento que es el final más correcto para el momento pico de Michael en su carrera. Está confirmada una secuela donde van a tratar los 90, cuando Michael también pasa el tema del vitiligo, la cirugía de piel, de ser negro a blanco, y ya todo lo que fueron las polémicas más profundas de los acusos de pedofilia, acusos de abusos que hubo en aquella época de parte de la prensa, que al final se desmintieron porque Michael siempre fue un hombre inocente, atrapado en una industria que lo quiso explotar a más no poder, y que él se pudo librar, que se demostró que él era un hombre inocente. Sí, por supuesto, esta película no toma riesgos con la historia, parece que todo es correcto, parece que todo es muy lineal, de que él fue siempre un santo, el hombre perfecto, nunca se le cuestionó nada, que todo lo que decidía era para bien, pero ahí es donde puede pecar la película, que al no tomar riesgos, el no buscar la complejidad, la profundidad en la historia, termina siendo una historia plana. Pero, ¿qué sentí yo al ver la película y los que estábamos todos en la sala? Una gran experiencia, un concierto de 2 horas y pico, que escuchas música al derecho y al revés desde el momento que inicia hasta el momento que termina. Y el que conoce a Michael Jackson sabe que hace una música increíble, tiene de los álbumes más icónicos de todos los tiempos, y que la historia se divide en 2 partes. Para mí está bien, porque no puedes contar toda una vida de Michael en una sola película. Te vas a saltar muchas cosas y ahí se va a decepcionar la película. Por eso es lo que dije al inicio, corrigió los errores Antoine Fuqua de lo que pasó con Freddie Mercury a lo que hizo con Michael. Entonces, ¿qué puedo concluir con esta película? Vayan a verla al cine, vayan a disfrutar de una experiencia musical, una experiencia actoral. Colman Domingo para mí debe estar nominado como mejor actor de reparto en la siguiente ceremonia de los Oscar. No sé Jafar Jackson, para mí, con lo que hizo, se lo merece, pero queda mucho por ver en esta temporada de películas, en lo que es este año 2026, y hay que ver qué es lo que termina resultando. Mi calificación para Michael como película es un 8 de 10, pero yo le voy a sumar a esta puntuación a la experiencia que viví con mi familia, con todos los involucrados en la sala. Es un 10 de 10. Inspiración total para una generación, no solo la de los 70, la de los 80, para los que estamos ahorita, que no lo pudimos ver en vivo, que pudimos ver muy poquito de él estando en la tierra, pero él sigue inspirando con la música, con lo que él hacía, todos los disfraces, todo alusivo a Michael, hasta
el bailar, vimos a personas bailando en los créditos. De eso se trata, eso es lo que genera un hombre como Michael Jackson y nadie más lo va a generar en la música. No es mi biopic favorita, mi favorita sigue siendo Better Man, pero también mucha gente se va a quedar picada con lo que va a ver en la película porque, por supuesto, va a haber una secuela y todo lo que tú vas a ver vas a decir, no puede ser que esto es lo que dura la película, por mí que dure lo que quisiera, pero así son las cosas en la industria del cine. Y para eso, mira, tienes documentales, tienes los propios videoclips de Michael. La película está hecha para un tono comercial, para poder vender y enaltecer sin necesidad, porque a Michael no le hacía falta, la figura del rey del pop. En fin, espero que les haya gustado este video. Creo que está todo bien dicho desde mi punto de vista, lo que tuve como experiencia viendo a Michael Jackson. Y déjenme saber en los comentarios qué les pareció la película, les gustó, no les gustó, qué hubieran querido ver dentro de ella, qué quisieran ver en la futura secuela que no se sabe cuándo se va a estrenar. Todo dependerá de cómo le irá en la taquilla para que fuera rentable. Y ya saben que la mejor manera de apoyar estos videos es suscribiéndose, dando like, comentarios, siguiéndome en las redes sociales como @VicReyOficial en todas las redes, en todas las plataformas. Y ya saben, yo soy Víctor Reynoso. Pásenla bien y cuídense.